con propósito. Amén. Amén. Dando la oportunidad de que las damas se reúnen, pues las damas tienen sus propósitos dentro del ministerio de la iglesia. También los hombres tenemos que un gran propósito en la iglesia. Amén. Nuestro texto lo conseguimos en 2 Timoteo 2:9. Repito el título: vida con propósito. Amén. 2 Timoteo 2:9. Dice así: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Amén. Bien, el término vida se refiere a la existencia de un ser humano donde tiene un tiempo inicial y un tiempo final. Eso significa vida. Ese tiempo final hasta que muere, ¿sí? Y propósito es aquella determinación firme de hacer algo para alcanzar un objetivo ya trazado. Amén. Bien, en nuestro texto entonces tenemos al apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, haciendo una invitación general a todos a que conforme al propósito de Dios podamos hacer lo que Él nos ha mandado, ¿sí? Sobre todo la invitación general hacia los pecadores de arrepentirse y crean el Evangelio y se salven. El plan de salvación, que en sí es la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, comienza ¿qué? Una verdadera vida con propósito, ¿sí? Por supuesto, la salvación es el comienzo de esa vida para nosotros los cristianos, porque cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nuestras vidas encuentran un verdadero sentido. Sin Jesús, nuestras vidas van ¿qué? Sin rumbo. ¿A dónde estábamos antes cuando estábamos sin Cristo? ¿A dónde? Sin rumbo, ¿verdad? En el lodo. Así estábamos nosotros sin Cristo. Pero Jesús nos salvó y ahora tenemos ¿qué? Un verdadero sentido en nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Bien, mis hermanos. Dios hace el llamado, nosotros nos corresponde ¿qué? Acudir a ese llamado y responder. Dios hace su parte y también nosotros hacemos nuestra parte, ¿sí? Más adelante vamos a ver un caso emblemático con el apóstol Pablo y el rey Agripa. ¿Quién se acuerda de ese caso? Bien, mis hermanos, el propósito es que cada uno de nosotros encontremos plena autorrealización de nuestra vida en Cristo Jesús. Sin Cristo no vamos a conseguir una vida autorrealizada. Así tenga usted dinero, tenga una carrera profesional. Todas esas cosas son buenas, no es que sean malas, pero no llena ese vacío dentro de nosotros. Amén. Amén. Plena autorrealización en esta vida para tener paz interior y la felicidad en Jesús. Un ser humano sí puede ser feliz en esta tierra a pesar del dolor, de los problemas. Allí con Jesús podemos ser felices. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, primer punto, ¿qué es una vida con propósito? Vamos a buscar nuestro texto en Juan 17:3. ¿Qué es una vida con propósito? Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien, mis hermanos, mucha gente tiene preguntas existenciales, ¿como cuáles? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué fui puesto en esta tierra? Son preguntas que en algún punto de su vida, ¿usted qué? Se va a hacer esa pregunta. Son preguntas existenciales. ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? Y la gente en la búsqueda de ese propósito, de esas respuestas,
quiere saber el por qué, ¿verdad? ¿Se la ha hecho a usted en alguna oportunidad de su vida? Yo creo que todos nos lo hemos hecho, por lo menos los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos hecho esa pregunta. Lo negativo es que la gente empieza a buscar y en esa búsqueda, ¿qué? Consigue cosas equivocadas. Mis hermanos, Dios no nos ha dejado en la oscuridad. ¿Nos ha dejado qué? Su palabra. Y allí es donde nosotros podemos encontrar respuestas. Allí, en ese sitio, ¿verdad? Cuando conseguimos esas respuestas, que es en Cristo Jesús, allí empieza esa vida con propósito. Y la Biblia es clara, que la verdadera vida eterna es que te conozcan a ti. ¿A quién? A Jesús. No estoy hablando de un conocimiento intelectual o quizás un Jesús histórico. No. Estamos hablando de ¿qué? De conocer a Jesús de una manera personal e íntima. Ese es el verdadero Jesús. Dios nos invita a que le conozcamos, a que experimentemos su gracia. Esa es la verdadera vida eterna, que le conozcan a Él. Ese término conocer en el griego significa, en términos matrimoniales, es como la unión entre un hombre y una mujer. Eso es lo que quiere decir el griego. Pero para descubrir ese propósito verdadero de su vida, debe dirigirse ¿a qué? A la palabra de Dios. Allí es donde conseguimos una verdadera relación personal con Él. Y yo lo he hecho muchas veces y yo lo voy a repetir nuevamente. El Evangelio trata de una relación personal con Jesús. No es una religión, es una relación personal con Él. Esa es la vida con propósito, ¿sí? Y cuando conocemos realmente a Jesús, hay un cambio en nuestras vidas, hay un cambio. ¿Cómo era su vida antes sin Jesús? ¿Puede decir usted que es el mismo de antes? Nunca jamás podemos decir que somos los mismos de antes. Incluso usted el día de hoy no es el mismo que era ayer. Cada día vamos conociendo más a Jesús de una manera personal y nuestras vidas son diferentes. No somos los mismos cuando conocemos a Jesús. Nunca, ¿verdad? Esa es la verdadera vida de propósito que quiere el Señor con nosotros. Quiere que cambiemos de dirección hacia la voluntad de Dios para que nosotros podamos ¿qué? Tener sentido en nuestras vidas. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, la voluntad entonces de Dios es que podamos conocer a Jesús y tener fe para salvarnos y tener vida eterna. Vamos al punto número 2. Vamos a ver una vida con propósito ejemplar. Habíamos hablado del apóstol Pablo, ¿verdad? Vámonos al libro de los Hechos 26 y 28. Dice así, Hechos 26 y 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, dijo el rey Agripa. Bien, en ese texto, si leemos el contexto completo, pues lo puede leer en su casa o más tarde, pero para resumir, el apóstol Pablo estaba ya 2 años preso en Cesarea y estando preso él apeló a Festo para ser interrogado en Roma, ¿sí? Y en ese tiempo apareció el rey Agripa y Berenice. El rey Agripa y su hermana Berenice, ¿sí? Y este Festo relató la historia de Pablo, ¿a quién?
a Agripa. ¿Y Agripa qué dijo? Yo quiero conocer a este hombre, llévame a hablar con él y yo quiero escucharle, ¿sí? Y consiguió ¿qué? Esa audiencia con Agripa, ¿sí? Pero, ¿cuál era el verdadero deseo del rey Agripa? ¿Verdaderamente quería conocer a Pablo y escuchar el Evangelio? No. Era un curioso, era un curioso. Y así como él, hay mucha gente. Escuchan el Evangelio y son curiosos y preguntan, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué sucede? ¿Por qué la maldad? ¿Y por qué permite tanta maldad? Algo curioso, ¿verdad? Bien, al otro día entonces Pablo fue traído ante ese rey Agripa y el rey Agripa permitió que Pablo hablase en su defensa, ¿sí? ¿Qué hizo Pablo? Empezó a contar la historia de su conversión y las razones de su fe. ¿Qué pasó con este rey Agripa? Le acabamos de leer el texto que dice que por poco que me persuades a ser cristiano, ¿sí? Yo estoy casi seguro que el rey Agripa sintió un impulso ¿de quién? Del Espíritu Santo en su corazón. Él lo sintió, ¿sí? Yo creo que el rey Agripa quedó profundamente impresionado cómo el apóstol Pablo le presentó el Evangelio, ¿sí? Y lo llevó podríamos decir que lo llevó a una línea donde él tenía que dar, ¿qué? El último paso, tenía que dar el último paso, pero este hombre, ¿qué? Llegó un momento que Agripa, yo me imagino que se olvidó de todo. Agripa era un hombre de la pompa, ¿sí? Tenían poder, tenían jerarquía, ¿sí? Yo creo que Agripa se olvidó de eso por un instante, se olvidó. Y creo que iba a dar el paso y se acordó de ¿qué? Se acordó de su relación, por ejemplo, con Berenice, su hermana. ¿Cuál era el tipo de relación que tenía ahí con ella? Un incesto, ¿verdad? Sería, si los judíos y los romanos se enteraban de eso, ¿qué iba a pasar? Iba a ser un escándalo, ¿sí? Pero este hombre Agripa perdió de vista todo lo que le rodeaba, su dignidad, su jerarquía, y se acordó de todas estas cosas, ¿sí? Se acordó de su poder y echó ¿para qué? Para atrás. Vemos este gran ejemplo del apóstol Pablo, cómo Dios lo usó y fue de gran propósito para llevarle el mensaje a este Agripa. Pero vemos que Agripa no entendió ese propósito, ¿sí? ¿Y qué le respondió el apóstol Pablo al rey Agripa? Pablo respondió: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Versículo 29. Mis hermanos, el rey Agripa no dio ese paso. Así hay mucha gente que llega a la línea y no da ese paso de fe, sino que se va hacia atrás. Y digamos que no dar ese paso es estar casi salvado, ¿sí? Pero no lo está, no lo está. Es estar casi salvado, pero cuando echa para atrás, ya allí termina toda posibilidad y todo propósito de ser salvo. Mis hermanos, ya para concluir, quizás de pronto hay alguien que su vida no tiene ningún rumbo, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene rumbo en su vida, vive la vida por vivirla. De pronto hay gente que va a la iglesia y no encuentra ningún sentido o trata de comprender el Evangelio y no lo ha entendido, ¿sí?
El único sentido de la vida es Cristo Jesús. El Señor está por encima de todos. Amén. Ni el éxito, ni los negocios, ni los logros que tengamos, ninguna meta, ¿verdad? De pronto tiene una excelente planificación de vida, pero nada de eso tiene valor eterno. ¿Cómo están nuestras vidas espirituales? ¿Conocen realmente a Jesús? ¿Tienen una vida con propósito? Mis hermanos, Dios hace el llamado, pero cada quien tomamos su decisión. Cada quien toma la decisión y nadie es obligado. Amén. Dios te bendiga, Amén. hermano. Amén. Le damos todos, levantamos la mano y le damos gracias al hermano. Una vida con propósito, escuchando al hermano hablar de Pablo. Pablo perseguía a la iglesia y fíjese, mientras estaba sentado ahí, el hermano viene de Venezuela. Sí, señor, sí. Yo también vengo de Venezuela y muchos que estamos aquí venimos de allá. Siempre he dicho que los que hacemos el bien somos más. Amén. Y todo lo que sucede en nuestro país, el Señor lo hace con un propósito. Dice la Escritura que para el Señor no hay griego ni judío, ni gentil. Delante del Señor, todos los que hemos aceptado a Jesús somos iguales. No hay rico, no hay pobre, no hay bonito, no hay... Todos somos iguales. Y siempre debemos preguntar cuál es el propósito que tiene Dios en nuestra vida. A veces creemos que no somos dignos de lo que el Señor nos llama, o a veces